rheostats. Aquí vamos a ver en manera gráfica un rheostat, su parte física externa. De esta misma manera viene los potenciómetros que estamos viendo, interno que tiene. El momento que empezamos a llegar a regular utilizando una terminal del medio, podemos ir viendo cómo es el cambio y cómo llega a regular, ¿no? Directamente. Utilizamos, por decirles, en sus pantallas, la terminal derecha y central, que va a ser la terminal variable, empezamos a regular. Esto podemos medirlo en resistencias en nuestro multímetro. Y vamos a empezar a girar y vamos a ir viendo hasta dónde llega, desde el mínimo hasta el máximo. Y ahí vamos a poder determinar cuánto llega, dependiendo al valor teórico que nos indica, ¿no? De cuánto es nuestro potenciómetro. Y ahí podemos ir midiendo y viendo. Esta es la parte del material resistivo. Y en esta parte de la terminal variable o la del centro es la flecha del cursor donde nos va a indicar el determinado valor que vamos a llegar a utilizar. En forma física también viene de esta manera los rheostatos, son pequeños y vienen en diferentes tipos de sus terminales, pero siempre se van a fijar, vienen con 3 terminales, las 2 terminales y la del centro que va a ser la variable. Ya, entonces también nos indican sus respectivos valores. En resistencias no lineales. Estas resistencias se van a llegar a caracterizar porque su valor óhmico, que varía de forma no lineal, es función de distintas magnitudes físicas, como puede ser la temperatura, tensión, luz, campos magnéticos, etcétera, ¿no? Así, estas resistencias están consideradas como los sensores. Entre los más comunes vamos a ver los termisores, varistores, fotorresistores o LDRs, intermisores. Estas resistencias cambian su valor óhmico con la temperatura. Va aumentando o disminuyendo dependiendo de la temperatura que se va a llegar a utilizar. Tenemos las resistencias NTC. Esta resistencia se caracteriza por su disminución del valor resistivo a medida que aumenta la temperatura. Por tanto, presenta un coeficiente de temperatura negativo. Ahora tenemos el PTC. En este caso llegaría a ser opuesto, pero está relacionado a la temperatura. ¿Ya? Estas se diferencian de las anteriores por tener un coeficiente de temperatura positivo, de forma que su resistencia aumentará como consecuencia del aumento de la temperatura. Aunque esto solo se da como un margen, ¿no? De temperatura, nada más. Los varistores. Estos dispositivos también se llaman BBR. Experimentan una disminución en su valor de resistencia a medida que aumenta la tensión. Aplican sus extremos a diferencia de lo que ocurre con los NTC y con los PTC, ¿no? Con los que habíamos visto anteriormente. La variación se produce de una forma instantánea, es mucho más rápido. Las aplicaciones más importantes de este componente se encuentran por ejemplo, en la parte de protección contra sobretensiones, en la regulación de tensión y supresión de transitorios. ¿Ya? Eso más que todo lo van a ir viendo en la parte ya de electrónica 1, ya directamente es algo ya mayor. En fotorresistencias o los LDRs, también conocidas como LDRs, ¿no? Se caracterizan por su disminución de resistencia a medida que aumenta la luz que incide sobre ellas. Las principales aplicaciones de estos componentes son en controles de iluminación, control de circuitos con relés, por ejemplo, en alarmas, pueden ser simplemente, por decirles, si tapamos o cubrimos para que accione la alarma, ¿no? Entonces lo podemos llegar a implementar en circuitos un poco más adelante. Vamos a ir aplicando todos esos componentes que estamos viendo. Tenemos que conocer para ir viendo cómo vamos a ir aplicando. Voy a subir ya ahora como ya podemos identificar, un PDF donde hay diferentes proyectos, pequeños proyectos, para que ustedes puedan ir escogiendo y al finalizar, como proyecto final, pueden ir implementando. Y si desean o prefieren buscar otro, también, ¿ya? Pero vamos a ir viendo y anotando. Identificación de resistencias. Para encontrar el valor nominal de la resistencia y su tolerancia, es necesario determinar al grupo al que pertenecen, es decir, si son lineales fijas, variables o no lineales. Estos valores indicados en el cuerpo de la resistencia mediante el código de colores o el código de marca que tiene. En código de colores es el código en el que regula el marcado del valor nominal y tolerancia.
para resistencias fijas y de carbón y metálicas de capa, ¿no? Que nos indica directamente. En este caso tenemos lo que es nuestra tablita de código de colores, que ya sabemos y ya conocemos, ¿no ven? Entonces es a eso lo que se refiere. El código de marcas, aquí ya directamente ya viene con nomenclaturas, entonces ya es, tenemos que poder interpretar también, ¿no? Como en el caso del código de colores, el objetivo del código de marcas es el marcado, el valor nominal y tolerancia del componente. Y aunque se puede aplicar a cualquier tipo de resistencias, es típico encontrarlo en resistencias bobinadas y variables. Como valor nominal podemos encontrarnos con 3, 4 o 5 caracteres formados por la combinación de 2, 3 o 4 números y una letra, de acuerdo con las cifras significativas del valor nominal. La letra del código sustituye a la coma decimal y representa el coeficiente multiplicador según a la que corresponde. Por ejemplo, vamos a tener la letra del código que va a indicar, y aquí ya nos va a indicar, como en las resistencias fijas, cuando tenemos, ¿no?, la tercera banda, es el coeficiente multiplicador. En este caso nos va a decir la letra nada más. Cuando vamos a tener una R, quiere decir que vamos a multiplicar por 1. Cuando tenemos una K, lo mismo, ¿no?, que multiplicamos por 10 a la 3, que nos significa el valor de 1000. Mega, giga y tera. Entonces, simplemente nos damos cuenta la letra que vamos a tener, la letra código, que va a indicarnos directamente el coeficiente multiplicador, ¿no? Tera, que va a ser a la 12, giga, que va a ser a la 9, mega, que va a ser a la 6, kilo, que va a ser a la 3, y bueno, simplemente R, que va a ser a la 1. Si nos dice 10R, quiere decir que son 10 ohmios. Si es 10K, quiere decir que es 10.000 ohmios, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí vamos a tener, por ejemplo, algunas de las posibles marcados en resistencia, dependiendo también a las marcas, ¿no? Como en todo. Aquí vamos a tener, por ejemplo, un valor de una resistencia que está en ohmios. Y si se fijan, los valores también ya son más precisos. Anteriormente en las resistencias fijas solamente teníamos un valor determinado, ¿no? 220 ohmios, 10.000 ohmios, 1.000 ohmios, etcétera, etcétera. En este caso, ya tenemos 3.32, ¿no es cierto? 3.32 ohmios. Aquí tenemos 590.4 ohmios. Aquí tenemos 5.90K. Entonces, ¿qué nos indica? En código de marcas, vamos a tener el valor de la resistencia en ohmios y el código de marcas, ¿no? Entonces, tenemos dos columnitas, ¿ya? Entonces, nos dice, si vemos que dice R10, simplemente la resistencia, entonces quiere decir que vale 0.1 ohmio. Ni siquiera llega a un ohm, ¿no? Ahora si vemos marca 3R32, entonces quiere decir que mi resistencia vale 3.32 ohmios, porque habíamos indicado anteriormente que R es multiplicado por 1, ¿cierto? Entonces puede venir de esta manera. Ahora en este caso, si tenemos 5K9, ¿qué quiere decir? Que va a ser 5.90 kilo ohmios, ¿ya? Aquí vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí, 10T, bueno, que significa 10 teras, ¿no? El valor que nos indicó anteriormente. O 2T2, que puede ser, la letra va a reemplazar la coma, nos decía, ¿no? Por ejemplo, aquí, 2.2 mega ohmios, pero aquí dice 2M2. Entonces, su valor o la manera de lectura, el valor de la resistencia quiere decir que es 2,2 mega ohmios. Si se fijan, ya no está el omega para poder identificar, o directamente en letras minúsculas, OHM, ¿no? Ohmios, sino directamente. 2M2, entonces quiere decir que es 2.2 mega ohmios. Bueno, en este caso, un giga nada más, ¿no? O acá 2T2, y siempre mayúscula, indicando que es tera, ¿ya? Entonces aquí nos indica que es 2.2 tera ohmios, ¿ya? Eso vamos a ir practicando y con la práctica vamos a ir dándonos cuenta, ¿no? Y esos valores en las resistencias que vamos a ver siempre vienen en la parte superior, ¿ya? Ahora vamos a entrar a lo que es a la parte de capacitores. En capacitores son componentes que están diseñados con el fin de almacenar en electrostática o presentar una capacidad eléctrica determinada. Su unidad de medida, sabemos, el faradio, aunque por las limitaciones características de los mismos se usan distintos submúltiplos, ¿no? Tenemos el mili, micro, nano, pico. Y aquí tenemos en el
algunos capacitores de forma física, ¿no? Cerámica, poliéster, electrolíticos, etcétera. Aquí vamos a ir viendo, se está dividiendo por grupos. Los tenemos los que son de film poliéster, cerámica, los de poliéster, de tantalio, estos son más brillosos en relación a los de cerámica, y los electrolíticos, que estos tienen polaridad. En tipos de capacitores, vamos a ir viendo los condensadores fijos. Estos condensadores tienen una capacidad fija determinada por el fabricante y su valor no se puede modificar. Sus características dependen principalmente del tipo de dieléctrico que se llegue a utilizar, de tal forma que los nombres de los diversos tipos se corresponden con los nombres del dieléctrico usado. De esta forma podemos distinguir los siguientes tipos. Se fijan, están numerados para poder identificar. Por ejemplo, aquí tenemos en 1, tenemos los electrolíticos, el 2 tenemos de tantalio, que llegarían a ser estos los más brillosos, el 4 y el 5, aquí vamos a ver, el de poliéster o poliestireno, el 3, aquí vamos a ver, el de policarbonato, y el 6, los de cerámica, ¿no? Estos que parecen lentejitas, los planitos directamente, y son de un color mate. Ya, entonces vamos a tener cuidado. Color mate, color opaco más o menos, y llegarían a ser los de cerámica. Y los de tantalio son más brillosos, ¿ya? En los condensadores de plástico, por ejemplo, estos se llegan a caracterizar por las altas resistencias de aislamiento y elevadas temperaturas de funcionamiento, según el proceso de fabricación. Se puede diferenciar en los de tipo K y tipo MK, que se llegan a distinguir por el material de la armadura, ¿no? Puede ser metal de primer caso o metal vaporizado en el segundo. Según el usado, se puede distinguir estos tipos comerciales. El KS es el Styroflex. Estos se constituyen por láminas de metal y poliestireno, como el dieléctrico, ¿no? Como la parte dieléctrica que tiene. El KP, que están formados por láminas de metal y dieléctrico de polipropileno. El MKP, que es dieléctrico de polipropileno y estos tienen armaduras de metal vaporizado. El MKY, este es dieléctrico de polipropileno de gran calidad y láminas de metal vaporizados también. El MKT, estas son láminas de metal vaporizado y dieléctrico de teraftalato de polietileno, o sea, poliéster, ¿ya? El MKC, macrofol, este es metal vaporizado para las armaduras y policarbonato para la parte del dieléctrico, ¿no? Y aquí podemos ir viendo de acuerdo a los tipos, ¿no? Que se llegan a tener. Bien, así los capacitores han visto que es una gama amplia también, de acuerdo a la construcción y a la característica que tiene. Anteriormente solamente habíamos ido viendo los de cerámica, habíamos ido viendo los electrolíticos más que todo y no alguno de poliéster. En los capacitores miniatura de poliéster, estos están construidos con cintas de poliéster como la parte dieléctrica y cintas de aluminio como los electrodos cubiertos con resina epóxica. En aplicaciones, estas van a ir más que todo para circuitos de acoplamiento, desacoplamiento y filtrado, o sea, como filtros. Estos están diseñados especialmente para cubrir una amplia variedad de aplicaciones en aparatos como receptores, TVs, antiguamente, radios, grabadoras, equipos de audio y instrumentación en general. Esto, por ejemplo, vamos a utilizar bastante en lo que es en filtros pasa altos, pasa bajos, en la parte de electroacústica. Eso lo vamos a ir viendo en cuarto semestre, ¿ya? Pero se va a ir viendo ya en el siguiente semestre en la parte de electrónica, cuando hagan acoples. En sus características, vamos a ir viendo lo que es el encapsulado radial, es tamaño y peso reducido, humedad, por eso viene selladito, ¿no? Bien cerrado. A ver, como con dieléctrico de poliéster, que por su construcción presentan dimensiones características de resistencia a la humedad y robustez mecánica. Por su tamaño, son ideales para operar en áreas de radio y TV. Más que todo, de propileno o metalizado son ideales para utilizarse en corriente alterna, en tensión alterna. Metalización la proporciona la propiedad
de autorregeneración, bajas pérdidas y gran estabilidad térmica. Es altamente compacto, son pequeños, ¿no? En aplicaciones podemos ver que están utilizados más que todo para arranque y operación de motores, equipos de aire acondicionado, filtro, bastante para la parte de control. En los condensadores cerámicos, el material más utilizado, el dióxido de titanio. Este material confiere al condensador grandes inestabilidades. Los capacitores también se conoce como monolíticos o monocap. La eficiencia volumétrica de su construcción minimiza el espacio requerido en aplicaciones de circuito impreso de alta densidad. Entonces ocupa menos espacio, inclusive menos tal vez hasta que una resistencia de medio watt. En aplicaciones, principalmente en autorradios, modulares, TVs, equipos de comunicaciones de medición y procesamiento de datos. Mica. Son igual generalmente medio rectangulares, brillosos. Si se fijan en la parte frontal, nota el valor que corresponde. El dieléctrico utilizado en este ecuador es la mica o el silicato de aluminio y potasio y se caracteriza por bajas pérdidas, ancho rango de frecuencia y alta estabilidad con la temperatura y el tiempo. En los condensadores electrolíticos es una de las armaduras de metal, mientras que la otra está constituida por un conductor iónico o electrolítico, ¿no? Por eso tienen ese nombre. Presentan altos valores capacitivos en relación al tamaño y en la mayoría de los casos aparecen polarizados. Podemos distinguir dos tipos, los electrolíticos de aluminio, que la armadura metálica es de aluminio, y el electrolítico de tetraborato armónico. En los electrolíticos de tántalo, el dieléctrico está constituido por óxido de tántalo y no encontramos con mayores valores, o sea, son reducidos, capacitivos que los anteriores para un mismo tamaño. Por otra parte, la tensión nominal que soporta son menores que los de aluminio y en relación a costo, obviamente, es mucho más caro. Los que generalmente utilizamos son los electrolíticos de aluminio, ¿no? Que tienen mayor capacidad de resistencia en voltaje. Estos capacitores están diseñados para proporcionar una alta eficiencia volumétrica. Tiene corriente de fuga, factor de disipación, bajos para una larga vida de operación. En aplicaciones podemos ver directamente que utilizan en computadoras, en fuentes de alimentación, que generalmente se utiliza más. En la parte de instrumentación, si van a desarmar alguna vez su multímetro, van a ver que ahí también hay capacitores. En la parte de telecomunicaciones, en televisores, si son de los antiguos, y en equipos de audio. En los capacitores electrolíticos de aluminio radial, en aplicaciones podemos ir viendo que son generalmente utilizados como elementos de acoplamiento, desacoplamiento y filtrado en circuitos de radio, audio y televisión, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente. Se emplean también en la parte de telefonía, en telecomunicaciones, en la parte de control industrial y computadoras, ¿ya? Ahí nos indica, ¿no? Directamente sus características, las terminales y el valor también, ¿no? Hasta cuánto puede llegar a aguantar. Aquí vamos a ir viendo una tablita para que nos podamos identificar y poder determinar el valor. Si agarramos cualquier capacitor, vamos a poder identificar el valor que tiene, ¿no? Y aquí nos explica. Condensadores cerámicos tipo placa. Aquí vamos a ir viendo el coeficiente de temperatura, el valor capacitivo que nos indica y la tolerancia, así como las resistencias también tienen su respectiva tolerancia. ¿Ya? Entonces aquí nos va a ir indicando la letra M, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto va a llegar a ser? Que es mayor o menor 10 picofaradios. En este caso, acá, estamos M, ¿no? Con la tolerancia de 20%, ¿no? En este caso, y siempre vamos a hablar en picofaradios, ¿no? En este caso, 47 picofaradios, 22 picofaradios, y la letra G, que va a ser la tolerancia, en este caso va a ser 2, el de la derecha, ¿no? Entonces eso tenemos que ir identificando.
También vamos a ir viendo los que son cerámica de tipo disco. Tal vez en algunas placas, si han visto, tienen como en la parte superior unas franjitas de color, como el código de, en las resistencias, ¿no? Como bandas, como las bandas en código de colores. De la misma manera, nos identifica y nos muestra en los capacitores que llegamos a tener, ¿no? En este caso tenemos rojo, negro, verde, que nos indica el tercer color que va a ser las respectivas cifras que va a llegar a ser el multiplicador, ¿no? Por cuántos valores va a ser. En este caso nos indica el verde, ¿no? Que va a ser el 5. De la misma manera, ¿no? Estamos respetando el mismo color, el mismo código de colores, ¿no? El coeficiente de temperatura también nos indica en este caso, ¿no? Y su respectiva tolerancia, ¿ya? Los electrolíticos generalmente vienen en la parte inferior donde está el disco del sellado, vienen las terminales. En algunos casos podríamos encontrar de extremo a extremo, ¿ya? Pero generalmente vienen de esta manera. Estos condensadores siempre indican la capacidad en microfaradios y la máxima tensión de trabajo en voltios. O sea, puede ser un microfaradio con o hasta 16 voltios, ¿no? Entonces, eso tenemos que fijarnos siempre, porque nos indica el voltaje y nos indica la capacitancia. Dependiendo del fabricante, también pueden venir indicados otros parámetros, como la temperatura y la máxima frecuencia a la que puede trabajar. Tenemos que poner especial atención en la identificación de la polaridad. Las formas más usuales de indicación por parte de los fabricantes son las siguientes, ¿no? Que está mostrando ahí. Puede ser de esta manera, el indicado generalmente nos indica en la parte exterior cuál es el positivo y cuál es el negativo. Generalmente nos indica el negativo, ¿no? Una franja de color con guiones, ¿no? Indicándonos que es el negativo. Ya les he indicado, viene cuando es nuevo, generalmente viene de esta manera. El corto es el negativo y el más largo es el positivo. Pero ¿qué pasa si sacamos de una placa? Ya les había indicado, vienen del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo vamos a poder identificar? Tenemos que fijarnos en la carcasa. En los condensadores de tántalo, actualmente esos condensadores no usan el código de colores, vienen solamente con letras y se fijan en la parte exterior. Su capacidad se indica en microfaradios y la máxima tensión de trabajo en voltios. El terminal positivo se indica con el signo más. Entonces aquí nos dice cuándo es positivo, ¿no? En este caso, aquí se puede ver, aquí cerca, en algunos casos viene en la parte superior. Entonces, si vemos de esta manera, en la parte superior nos indica el valor que tiene y en la parte inferior nos indica cuál es el positivo, cuál es el negativo, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver. En este caso, viene acá, en la parte izquierda. Tenemos que prestar atención para poder identificar, ¿no? Aquí ya vamos a ver en los condensadores de plástico, que también vienen con código de colores y podemos identificar. Generalmente, aquí ya tenemos cuántos colores para poder identificar los dos últimos. El último que nos indica la tolerancia y el que está más alejado, cerca de las terminales, es donde nos indica la tensión máxima, ¿no? Considerando el valor, puede ser rojo, amarillo o azul, el voltaje que puede llegar a resistir directamente, ¿no? El valor capacitivo va a ser en picofaradios. En los capacitores variables, estos condensadores presentan una capacidad que podemos variar entre ciertos límites. Su aplicación está relacionada con la variación de la frecuencia. Por ejemplo, los sintonizadores en las radios que anteriormente, las más antiguitas, ¿no? De acuerdo a las bandas, decíamos, ¿a qué frecuencia estás escuchando? La 98.8, qué sé yo. Entonces, ahí ya podíamos ir regulando, ¿no? Antes es el sintonizador de frecuencia, ¿no? De emisoras, tal vez si vale el término. ¿Ya? Los condensadores ajustables o los trimmers, que normalmente son ajustados una sola vez, se utilizan para aplicaciones de reparación. Y vamos a ir viendo algunos trimmers y eso ya vamos a ir buscando. Cuando vayan a buscar sus plaquitas, por favor, tienen que conseguir estos condensadores variables, ¿no? Estos del centro más que todo. Los que vamos a utilizar, vamos a hacer una práctica, ¿ya? Existen dos tipos, los condensadores ajustables o los trimmers, que normalmente son ajustados una sola vez, se utilizan para aplicación de reparación. Su capacitancia varía por la variación de la distancia entre
placas, ¿no? Esto generalmente se ajusta y ahí queda, ¿ya? Ahora nos vamos a lo que son los capacitores variables. Estos se pueden ajustar continuamente la capacidad siempre que se quiera variar el funcionamiento del circuito. Su variación de capacitancia se da por la entrada de área de las placas móviles a las placas fijas que los componen, ¿ya? Entonces, tener cuidado eso. Ahora vamos lo que son a bobinas, así a un arrollamiento de alambre formado estiras. Al aplicarle una corriente alterna, adquiere la propiedad de inductancia, o sea, se genera un campo magnético el cual induce una corriente, por lo cual también es llamado inductor, ¿ya? Ese tipo de bobina, por ejemplo, también vamos a ver en los equipos de radio, en las antiguas, por ejemplo, ¿no? Y vienen como tornillos y vienen de colores, verde, azul, amarillo, rojo, hasta blanco, ¿ya? Entonces también es importante, si ven, adquieran esas plaquitas para ir viendo cómo funcionan y cómo son diferentes tipos de bobinas, ¿no? Dependiendo del arrollamiento, nos indica el valor e inclusive cuántas espiras llega a tener. Es lo mismo que sucede en los transformadores, ¿no? En los transformadores que habíamos visto también, ¿no? Son dos núcleos formados prácticamente, el primario y el secundario, que llegan a formar bobinas. Los inductores se clasifican de acuerdo a los componentes empleados en su interior. Existen bobinas con centro de aire, hierro y de ferrita. Una segunda clasificación es por la frecuencia a utilizar del circuito. Por ejemplo, vamos a utilizar el radiofrecuencia, que es núcleo de aire, gamma audible. En audiofrecuencia, núcleo metálico, generalmente mayor a 20 kilohertz. Ahora vemos la parte de transformadores. El transformador es un dispositivo capaz de transferir energía de un circuito a otro sin conexión física entre ellos. Se transfiere mediante campos magnéticos generando inducción mutua. Tiene 4 o más terminales. Es un par de bobinas acopladas magnéticamente. Sus componentes son devanado primario, o sea, la bobina primaria, el núcleo y el devanado secundario o directamente la bobina secundaria, ¿no? Generalmente el primario, el alambre va a ser mucho más grueso y va a ser menor cantidad de espiras, menor cantidad de vueltas, y en el secundario va a ser más delgado y mayor cantidad de vueltas, ¿ya? Cuando hagamos el dimensionamiento, vamos a ir identificando ahí también cómo llega a formar. Y como dice, no es necesario que tenga un contacto, porque está en el núcleo, que es plástico, que está arrollada, está envuelta en un solo sentido, y en el otro es el segundo, pero no están haciendo un contacto, pero que se llega a generar directamente un campo magnético, y es donde tenemos la tensión, dependiendo al valor que necesitamos, dependiendo al cálculo que queremos, cuánto necesitamos. Mi primario va a ser 220 de la red principal, alterna, obviamente, y mi secundario, dependiendo, quiero para 24 voltios, entonces voy a hacer mi cálculo para 24 voltios, pero va a seguir siendo alterna. ¿Cuándo se va a llegar a polarizar? Cuando utilice mis diodos rectificadores, mis filtros, mis Zener, etcétera, etcétera, voy a llegar a tener esos 24 voltios, pero en DC, o sea, ya va a ser mi fuente, ¿no? Ya voy a tener polaridad. ¿Cuál va a ser el positivo y cuál va a ser el negativo? La clasificación de transformadores. Vamos a clasificarlas de acuerdo al tipo de núcleo, tipo de construcción, tipo de aplicación y de acuerdo a su función. En núcleo, vamos a ir viendo lo que son hierro laminado. Se tiene menos pérdidas de energía. En aire, en ocasiones tiene de soporte cartón, parafinado, plástico, cerámica, pero estos materiales no tienen influencia en el funcionamiento del transformador. En ferrita, es hierro pulverizado, aglomerado con un aglutinante. Simbología, simplemente de esta manera. Y este es el símbolo que tiene el transformador. El tipo de construcción, tenemos abierto y cerrado. Abierto tiene pérdidas por el aire. En cerrado se encuentra acorazado y no acorazado. En tipos de aplicación tenemos el reductor, también llamado de bajada, en donde su devanado secundario es de más baja tensión que el primario. El elevador
El devanado secundario es de más alta tensión que el primario. El de igualación o aislamiento sirve como aislamiento mecánico entre primario y secundario con igual tensión en el devanado primario y el secundario. Por su función, vamos a tener de alimentación frecuencia de 60 Hz y tensión de 127. El secundario tiene valores de 6, 12, 24, 36 voltios y otro necesario. Pero si se dan de cuenta, mucho depende al país donde estamos. En este caso, en Bolivia, tenemos 50 Hz de frecuencia. Y nuestra tensión va a ser 220, 221, 228, 229, ¿no? Midiendo, ¿no? Tomando en cuenta nuestro valor práctico. Pero nuestro valor teórico va a ser 220. Sabía, ¿no? Antes teníamos 110, 220, ¿no? Entonces había ese problema en estar cambiando para no dañar los equipos. No, ahora es exclusivamente toda la red principal es 220. De audiofrecuencia, se intercala en un canal de audio, comunicación, de 20 Hz a 20 kHz y es útil como acoplo de impedancia para reducción de sonido. De radiofrecuencia, para frecuencias muy altas a la entrada del receptor, dependiendo del canal en función, como ejemplo 550 Hz, 1.6, 1600 kHz en canal comercial, ¿no? Mucho depende al canal que están utilizando, ¿no? En la parte de radiofrecuencias, radiotaxis, etcétera, ¿no? Con qué canal trabajan, el ancho de banda que utilizan. Por la función de frecuencia intermedia, transformador de igualación de alta frecuencia con la finalidad de estabilizar una frecuencia heterodina, o sea, oscilación que induce una fuerza electromotriz constante en un circuito radiofónico. En el de antena, el transformador de acoplamiento de impedancia entre la antena y el primer amplificador. Este es más que todo adecuado para un rango limitado de canal, por ejemplo, ¿no? De 88 hasta 108 MHz. De oscilación, tenemos transformador o autotransformador, adecuado para resonar a una sola frecuencia específica o determinada, como un generador en transmisiones para acoplar una válvula moduladora, o sea, acoplar la señal de audio con la portadora para su módulo. Y el transformador. Este transformador con un solo devanado y una conexión común, capaz de dar en derivación, ¿no? En las pérdidas tenemos en el cobre, por la ley de Joule, va a haber parte de la energía que se transforma en calor. En las pérdidas de Foucault, las corrientes inducidas en el hierro van a provocar pérdidas por el calentamiento del núcleo. La histéresis, este es un efecto que sobreviene a causa de la rápida inversión de la polaridad del núcleo, cada vez que el campo magnético se invierte. En relación de transformación, tenemos ecuación que relaciona, ¿no? Esto es más que todo para hacer el dimensionamiento de cuánto queremos, de qué voltaje necesitamos, cuánto. Vamos a ver y hacer el cálculo de acuerdo al número de espiras de corriente que va a circular por cada una de ellas, la potencia que existe en los extremos de los devanados. Aquí vamos a tener una pequeña ecuación para poder hacer el cálculo. Pero esto es solamente algo genérico. Vamos a hacer una más detallado de acuerdo a la característica que necesitamos y el por qué y de dónde sale la cantidad de espiras que necesitamos para un determinado transformador y un determinado valor, ¿no? En electromecánicos, estos componentes ejecutan funciones eléctricas simples a partir de los movimientos mecánicos externos o internos. Tenemos lo que son conductores, circuitos impresos, interruptores, conectores y soportes mecánicos, ¿no? Los mismos switch, las placas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Los circuitos impresos, tenemos interruptores, pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados, conectores, puntos que van a ser acoples o que van a ser uniones, etcétera, etcétera, ¿no? Los mismos soportes o los mismos caimanes que se conocen, ¿ya? En componentes activos, su definición es aquel que controla voltaje o corriente y puede crear una acción de amplificación o de conmutación. Este es el intercambio de una señal entre dos estados en el circuito al que pertenece. Vamos a dividirlos entre semiconductores y transductores. En los semiconductores vamos a ver diodos, transistores, tiristores y los mismos circuitos integrados. El diodo no es verdaderamente un componente activo, pues no amplifica.
pero su naturaleza es semiconductora. En diodos, por ejemplo, aquí vamos a ver diferentes tipos de diodos, dispositivos de dos terminales que permite el flujo de la corriente en una sola dirección, por la cual se dice que es unidireccional. Puede ser de germanio o de silicio, se clasifica según su aplicación. Diodo Zener, el diodo rectificador, el diodo LED, emisor de luz, o el fotodiodo. Ahí tenemos algunas imágenes de los diferentes tipos de diodos, ¿no? El símbolo, sí o sí tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La parte de simbología. Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que es la polarización directa, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica? Siempre va a haber una resistencia antes de utilizar un LED o una limitadora de corriente, ya más que todo. Para eso es la resistencia, ¿ya? Entonces, vamos a ver en este caso positivo o negativo, cuando va a llegar a ser una polaridad o polarización indirecta. En el transistor, vamos a ir viendo lo que es el dispositivo que tiene 3 terminales constituido por 3 cristales semiconductores, el cual nos va a llegar a permitir amplificar una señal eléctrica y se utiliza como un interruptor electrónico. Estos se van a clasificar en los bipolares, que son los BJTs, el efecto de campo, los FET, los JFET, los transistores de efecto de campo de unión, y los MOSFET, que son los transistores de efecto de campo semiconductor de óxido. Igual aquí vamos a ir viendo los bipolares, la polaridad de los transistores, ya habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Qué tipo tenemos? NPN, PNP, y las partes que tenemos, colector, base, emisor. En los JFET, de la misma manera. En los piristores, son aquellos elementos que se conforman con más de 4 cristales semiconductores. Estos actúan como circuitos abiertos. Estos van a llegar a soportar voltajes altos específicos hasta que tengan un disparo, un accionamiento. Cuando ha encendido su disparo, disminuye su resistencia y permite el flujo de corriente a pesar de ya no mantener el pulso de disparo. Se apagan hasta que la corriente se reduce a un nivel específico o hasta que se disparan y apagan. En este caso tenemos los SCRs, que son los rectificadores controladores de silicio. Aquí este es su símbolo. Tenemos los diodos Shockley, los SCS, interruptor controlado de silicio. Tenemos los DIACs, tenemos los TRIACs y los UJTs. Ya, los diodos Shockley generalmente vienen como integrado también, ¿no? Y si se fijan, tienen 2 diodos, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuáles son los tipos o los códigos, los símbolos que representa para poder identificar cada tipo de tiristor. Un circuito integrado no es simple, es un elemento básico por la siguiente razón. Porque es un conjunto de elementos. Ahí internamente tenemos transistores, resistencias, capacitores, diodos, los cuales están construidos internamente en un chip invisible a fin de realizar determinadas funciones, ¿no? Todo está en un conjunto determinado. En transductores, son componentes que convierten señales eléctricas en otras formas de energía o permiten que los sistemas electrónicos puedan interactuar con el mundo exterior. Por ejemplo, tenemos las pilas o las baterías que generalmente utilizamos, los micrófonos, los parlantes o bocinas, las lámparas, motores o los cristales, ¿ya? Entonces, eso es un transductor, uno que se encarga de convertir una determinada energía o viceversa. Una batería ideal puede considerarse como una fuente de voltaje constante, ¿no? Donde no llegue a variar, en cuyo caso es un elemento básico. Sin una fuente de alimentación no podemos hacer nada. Si se considera una batería real, la cual tiene una resistencia interna, entonces sería la combinación de una fuente de voltaje y una resistencia, ¿no? Una respectiva combinación. Los componentes básicos de un circuito electrónico.
Necesariamente para que pueda utilizar un determinado circuito tenemos que tener una fuente de energía. Sin una fuente de energía no puede llegar a trabajar. Es como cuando hemos llegado a hacer medición de resistencias, corriente, voltaje, y si no utilizábamos una pequeña fuente, en este caso el cargador de celular que tenían, ¿cómo íbamos a medir el voltaje que estaba cayendo a nuestra resistencia, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho nuestro circuito. Entonces, es imprescindible que tenga una fuente de energía para poder ver el funcionamiento de un determinado circuito. Obviamente vamos a tener la carga. ¿Qué es lo que queremos llegar a alimentar? ¿No es cierto? Vamos a tener sus respectivos conductores. También vamos a tener los elementos de control y protección para mi respectiva carga. Y por ende tenemos los conductores, ¿no? Que también van a ir alimentando a los elementos de control o protección. Si de control, si esto va a ser de manera manual o va a ser de manera automática. Y la respectiva protección, fusibles, etcétera, etcétera. Y lo que no tenemos que olvidar, la ley de Ohm, ¿no? Sí o sí, esto es lo más importante para poder determinar todos nuestros circuitos, que esto nos va a acompañar toda la vida. Habíamos visto la corriente, que se va a medir en amperio, que es la intensidad, la tensión, que se va a medir en voltios, y la resistencia en ohms, ¿no es cierto? Entonces, eso también tenemos que considerar. Y siempre vamos a determinar que va a ser la corriente, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Les había dado un triángulo que también es una manera de recordar, ¿no? De saber cuándo multiplicamos, cuándo restamos. Aquí simplemente, esta es mi ley de Ohm. Corriente que va a ser igual a voltaje sobre resistencia, y de acuerdo a lo que necesitamos, si queremos hallar corriente, queremos hallar resistencia, queremos hallar voltaje, simplemente despejamos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, para terminar, una tablita, ¿ya? Si se fijan, hay algunos componentes nada más donde tenemos, que son algunos componentes que se utilizan en algunos casos que se utilizan directamente en la parte de entrada, otros de control y salida, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Si se fijan, tenemos de manera gráfica y tenemos la simbología y están separados, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer como trabajo práctico? Vamos a hacer simbología y los componentes de esta misma manera. Uno, y como punto dos, vamos a llegar a dividirlos en tipos de componentes, ¿ya? Ese va a ser el trabajo. A ver, ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Ah, ya, excelente, gracias. Ya, es esto, lo voy a subir yo para que ustedes vayan viendo lo Licenciada, se ha muteado, no le escuchamos nada, absolutamente nada. Nick, no hay audio.
¿Ahora sí se escucha? Sí. Ahora sí, ¿no? Creo que es la hora, cada vez que... Ah, ah, ya. Les estaba mostrando el Sekit y ahora vamos a ver. Ya. Ahora sí, ¿no? Me van a indicar. Y ahora sí, creo que ya se ve, ¿no es cierto? Ahora sí se ve. Sí. Sí, sí, dice. Ya. Ya. Les voy a dar una breve explicadita cómo están conformados los siguientes proyectos, ¿ya? De esta misma manera. No sé cuál es el objetivo de este pequeño proyecto, qué es lo que hace y el respectivo funcionamiento de cada uno, ¿ya? Entonces, nos va indicando. Posterior a eso, nos muestra acerca de los símbolos, si se fijan, el circuito, un pequeño circuito donde nos está mostrando los componentes. Si se fijan, aquí nos indica qué es lo que hace, ¿no? Sensor normalmente cerrado, normalmente abierto, un LED, una batería, el SCR y el zumbadorcito piezoeléctrico que llega a tener. ¿Qué es lo que hace, no? Cada uno. Aquí tenemos la lista de materiales. ¿Qué cantidad de materiales vamos a utilizar, no? Un condensador cerámico, de aquí ya nos dice, ¿no? De cerámico, un diodo, un SCR, este es el código, C106B o puede ser el C106B. Después un diodo común o un rectificador, que es un N4001, o puede ser reemplazo, ¿no? Que cumpla las mismas características. Resistencias, ¿no? Incluso aquí ya nos dice, ¿no? Dos resistencias de 33 kiloohmios, pero incluso nos da el color, ¿no? Naranja, 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 dorado. Lo mismo, ¿no? Una resistencia de 220 ohmios, rojo, rojo, aquí se ha equivocado, dorado, ¿no? Entonces, hasta esos detalles nos da. Entonces, se diga, ahora aquí, por ejemplo, nos da el circuito, nosotros generalmente vamos a buscar circuitos y vamos a encontrar de esta manera. Entonces, a veces, no siempre nos menciona, si se fijan, aquí está, ¿no? Esto es un SCR, nos dice, ¿no? Ánodo, cátodo, gate, hasta la misma polaridad. El gate, ¿dónde tiene que ir? El ánodo, ¿dónde tiene que ir? El cátodo, ¿dónde? Entonces, nos indica de esa manera la misma polaridad. En los diodos, si no sé identificar en mi LED cuál es ánodo, cátodo, ¿cómo voy a poder identificar cuál es si no conozco la simbología y no puedo identificar las partes? Entonces, por eso es importante conocer las partes de nuestros componentes. Diodo. Ahora, ¿cómo sé cuál es el positivo, cuál es el negativo? También tengo que conocer, ¿no? Aquí está mi rectificador, que es este diodo, donde está este diodo, es este el diodo que tengo que utilizar, ¿no? Entonces, de esa manera tengo que ir ubicando y conociendo mi simbología. Para eso es el que les estoy indicando que tienen que hacer de manera física y la respectiva simbología. Ahora, en este caso, aquí tengo que llegar a armar mi placa. ¿Cómo tengo que armarlo? ¿No? Aquí ya es el montaje vista de la parte superior, ¿no? Y si se fijan, se ve más o menos como translúcido una... Entonces, ese es el camino de conexión de mi placa, no en mi plaquita PVC. Estimo que ya podamos vernos y podamos hacer por lo menos una muestra, un ejemplo para que ustedes ya puedan realizar en sus casas, ¿ya? Entonces aquí ya está hecho el montaje para poder utilizar o realizar nuestro circuito, ¿no? Entonces, de esa manera llega a mostrar. Miren, aquí incluso nos dice, ¿no? Aspecto físico del condensador y su símbolo. De qué está conformado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera nos muestra y nos indica el paso a paso, como una recetita, cómo tengo que hacer. Inclusive aquí, cómo tengo que soldar. ¿Cómo voy a hacer el soldado en mi placa? Ve, aquí me indica la polaridad, cómo voy a identificar mi ánodo y mi cátodo, de mi diodo, de mi rectificador, que es este, ¿no?
la línea que también me indica el cátodo, ¿no es cierto?, de mi diodo rectificador. Entonces es importante conocer la parte de simbología. Del SC lo mismo, vista frontal, ¿cómo voy a identificar cuál es ánodo, cuál es cátodo y cuál es gate? Y cómo tengo que armar de acuerdo a mi circuito, ¿no? ¿Y qué es mi SCR? ¿Qué hace? Hasta eso me indica, hasta esas pautas nos da, ¿no? Entonces, aquí ya nos muestra, como les digo, como es antiguito, no se ve tan bien que digamos algunas imágenes, pero lo básico está. ¿Ya? Entonces, el mismo zumbadorcito, ¿qué es lo que hace? Entonces, ese es el que va a emitir el sonido, ¿no? Si alguien se va a acercar para active o acciona, zzz, zzz, va a empezar a hacer, ¿ya? Y el funcionamiento en sí, ¿qué es lo que pasa cuando cierro ese uno o cuando va a estar abierto, ¿no? Mi diodo LED, obviamente, para indicar si está prendido, apagado, directamente. Lo mismo, ¿no? De forma física, si no conocemos, estamos en problemas. No vamos a poder armar, no vamos a poder identificar, ¿ya? Ahora nos da un ejemplo también cómo se puede utilizar, poner una carcasita ya para que se vea más presentable, más estético, la ubicación, donde podemos ir poniendo, o sea, ya ir complementando más de acuerdo a la parte inicial que habíamos hecho, nuestro circuito, ¿no? Entonces, es muy interesante, son pequeños circuitos, ¿no? Ya de ahí ya depende también la imagen de cada uno, cómo se puede emplear y cómo se puede aplicar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un control de luces de velocidad variable, ¿no? Que habíamos visto con, ¿qué podemos hacer? Con el potenciómetro, ¿no? Aumentar, incrementar la velocidad, sea más débil, más despacio, y lo hacemos con un 555, que es un circuito integrado que simplemente se encarga de emitir pulsos, ¿no? Para que sea más rápido, para que sea más lento, eso en función de la frecuencia. No, y así, hay diferentes circuitos. Todo lo indica, ve que está el 555, un integradito. Va identificando y mostrando de manera física, simbología, qué hace cada componente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el CKIT. Eso también yo lo voy a subir a la plataforma junto con el tema para que ustedes vayan viéndolo con calma, vayan viendo qué les parece y si pueden escoger en hacer alguno, me van a ir indicando y yo les voy a ir anotando, cosa que lo puedan ir realizando después del segundo parcial. Ya primero vamos a hacer en proto, después ya lo vamos a hacer en placa y utilizando los mismos componentes, ¿no? Sin que estemos utilizando algo adicional, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Han visto, es bien sencillito, no es nada complicado. Tenemos que empezar a hacer circuitos sencillos para poder interpretar circuitos más complejos, porque tenemos que hacer ahora, ya vamos a entrar a lo que es la parte de hacer quemado de placas, la parte de soldadura, la parte de ya proyectos un poquito más grandes, el funcionamiento, y tenemos que empezar a explicar el funcionamiento, qué hacen, ¿no? Si tengo una fuente, ¿por dónde? ¿Cuál es la etapa de entrada? ¿Cuál es la parte inicial? ¿No? Entonces vamos a empezar desde la alimentación, lo que decíamos hace rato en la presentación. Sin alimentación, sin una fuente o sin batería, no puede llegar a trabajar, ¿no? Es de la misma manera. Necesitamos eso. Posterior a eso ya vamos a ir necesitando lo que es el resto de los componentes. Si tenemos, tiene que ser rectificado, la parte de protección, la parte del filtrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y la parte de demostración, simplemente con LEDs, y el funcionamiento final, ¿no es cierto? Hasta ahí. ¿Está bien? ¿Ha quedado claro? El trabajo práctico que tienen que realizar, eso es para hasta la siguiente semana, hasta el día lunes, lo voy a programar, entonces lo pueden ir realizando con calma, para que puedan ir viendo el funcionamiento del trabajo, ¿no? La simbología más que todo de todos los componentes. ¿Ya? Entonces, por favor, eso, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Alguna consulta sí, más? licenciado, una consultita. ¿Podría volver a repetir qué cosa había que hacer, o sea, el trabajo, qué cosa hay que realizar? Ya, de todas maneras, está en la...
Ya, en la presentación está en la última diapositiva, ¿ya? Hay una imagen donde están los componentes de parte física, por decirles, un potenciómetro y cómo está la simbología de ese potenciómetro. Y luego, de acuerdo al grupo que corresponde. Si es componente activo o es componente pasivo. Bobinas. ¿Qué tipo de resistencia de potencia? Fija, variable, capacitor de cerámica, electrolítico, bobina, SCE, etcétera, etcétera. Todos los componentes. Ahora han visto, hemos ido viendo más, de manera más compleja, más a detalle. A ver, acá me preguntan, entre los componentes, ¿es con los que tengamos o con los que de la diapositiva y cuántos mínimos? Ah, ya. No, tienen que buscar, ese trabajo lo van a buscar amplia, ya de componentes. Solo lo que ustedes tienen que hacer es organizar. Lo pueden organizar, lo pueden seleccionar. Esta última presentación en relación a la anterior, lo hemos visto de manera más completa. Hemos ido aumentando, hemos ido complementando, ¿ya? Como mínimo, no les voy a poner mínimo, ¿ya? Porque han visto que hay una gama amplia. Entonces, todo lo que puedan conseguir, ¿ya? Han visto, son bastantes componentes electrónicos que tenemos, diferentes tipos inclusive, ¿ya? Entonces, por favor, eso como les digo, van a tener tiempo, no es un trabajo inmediato, eso lo tienen hasta la siguiente semana, hasta el día lunes, ya vayan buscándolo con calma, ¿ya? La anterior clase, en el día del parcial, unos valores y la mayoría me decían, no contamos con esos valores. Y en algunos casos no les alcanzaba ni para sumar y llegar a esos valores. Entonces yo les voy a dar los valores prácticos para que ustedes puedan empezar a realizar la evaluación y los cálculos, ¿no es cierto? Pero les dije, para la siguiente semana, para la siguiente clase, tenían una semana para poder conseguir esos valores y no eran valores